Hola, bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a realizar diferentes soportes, nada más y nada menos que 3 ideas, para poder organizar nuestras cintas y lazos, utilizando materiales reciclados y todos aquellos restos de materiales que vamos acumulando de realizar otras manualidades. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para la primera idea del vídeo de hoy vamos a realizar unas pequeñas bobinas utilizando material reciclado como estos tubos de cartón que yo he conseguido de un papel de aluminio que se ha gastado y tiene una circunferencia exterior de aproximadamente 2,6-2,7 centímetros. Y vamos a ir cortando pequeñas piezas de la medida que deseemos. Yo voy a hacer bobinas de 4 centímetros y de 5. Así que con un lápiz voy a ir marcando alrededor, midiendo desde el exterior hacia adentro 4 y 5 centímetros, voy a ir marcando, después señalaré con el lápiz la circunferencia alrededor y ayudándome de un cúter cortaré las piezas. Y en los cortes les paso una pequeña lija para dejar todos los bordes alineados y perfectos. Cortaremos tantas piezas como bobinas queramos hacer. Para realizar las tapas que llevan estas piezas de cartón voy a utilizar pasta de secado al aire. Aquí estáis viendo unas que ya tengo realizadas. Y para ello voy a utilizar un molde de silicona. Pero por si acaso vosotros no disponéis de un molde así con piezas circulares que os pueda servir, también vamos a hacer otras lisas, muy sencillitas y que además decoraremos después y nos quedarán unas bobinas preciosas. Y las piezas, sean o no con molde, las vamos a pegar a un pequeño cartón. Yo voy a utilizar restos de una cartulina Kraft que tengo por aquí, pero también he utilizado, como estáis viendo, cartón reciclado tipo de caja de galletas o incluso más finito. Podemos bien recortar la circunferencia que necesitamos o queremos cubrir o pegarlo directamente en un trozo de cartón y recortar después una vez las piezas están secas. Voy a utilizar pasta de secado al aire de modelar, pasta de papel. Voy a moldear un poquito y darle calor y flexibilidad a la masa y después rellenar el molde. Le damos la vuelta y desmoldamos. Este paso es muy sencillito. A continuación, con cola blanca voy a pegar las piezas resultantes a los cartones que ya tenemos recortados. Y de nuevo haremos tantas piezas como necesitemos. ¿Qué haremos en el caso de no tener moldes? Muy sencillo, cogeremos una porción de masa, estiraremos con un rodillo, no tiene por qué ser un rodillo para pastas, nos vale algo circular con lo que amasarlo y yo pongo de guías 2 palillos de brocheta. Ese será el grosor que tenga mi pieza. Paso por encima de los palillos hasta amasar y tener una superficie extendida que sea tan grande como desee. Y con una pieza de corte, en este caso de nuevo yo utilizo una pieza que tengo por casa, el tubo de un helado que tiene la circunferencia que quiero para estas bobinas, lo utilizo de cortador. Presiono, retiro la pasta de los lados y ayudándome con las manos humedecidas en agua voy puliendo todos los bordes alrededor del corte para que me quede una pieza fina. Y al igual que con las piezas anteriores las pegamos en cartón, haremos lo mismo con estas y dejaremos secar. Os preguntaréis, ¿y por qué pega esta mujer la masa a un cartón y no lo hace directamente sobre los rulos que ya tiene cortados? Básicamente es para darle más base y soporte a la base que vamos a pegar al cartón. Y también porque la manipulación de estas piezas en húmedo podría deformarlas o estropearlas y tampoco quiero pegarlas una vez que hayan secado. Así que es la manera que se me ha ocurrido para hacer este proceso. Si os apañáis de otra manera, también vale. Otra opción para decorar estas pequeñas piezas que acabamos de realizar es utilizar algún otro molde que tengáis en casa y que os gusten los motivos. Podemos realizar pequeños motivos que vayan con la temática o no, simplemente que nos gusten y sobre estas pequeñas circunferencias que acabamos de realizar, pegar esas piezas, como por ejemplo en una de las bobinas que vamos a realizar hoy. Realizamos con la misma masa esas pequeñas piezas y las superponemos con cola blanca. Cuando las piezas han secado, si las hemos pegado sobre cartones con un tamaño superior, recortamos los bordes y ayudándonos de una lija o una pequeña lima, vamos puliendo esos bordes hasta obtener unas piezas adecuadas a lo que queremos. Muchos de vosotros ya sabéis que esta masa encoge un poquito al secar, así que es posible que aunque hayamos hecho las circunferencias de cartón, nos sobre por algún lado y también tengamos que adaptarlas. Y ya solo nos resta pegar las piezas resultantes a los cilindros.
lo vamos a hacer de nuevo con cola blanca. Extendemos una pequeña cantidad alrededor, centramos, presionamos y dejamos secar. Otra opción es pintar o decorar previamente las piezas antes del montaje, como en el caso que vamos a ver a continuación. Pintamos ambas piezas por delante y por detrás y dejamos secar. Yo estoy utilizando un tono camel amarillo antiguo. Mientras van secando las piezas, vamos con la decoración del cilindro. En este caso voy a utilizar este bonito papel de estilo industrial que me gusta mucho. Es un papel decorado normal, simplemente lo vamos a forrar. Recorto el tamaño de pieza que necesito para cubrir el cilindro y con cola blanca lo pego como si hiciéramos un decoupage. Extendemos una pequeña cantidad de cola alrededor de la superficie, colocamos el papel ajustándolo bien. Yo dejo un margen tanto por arriba como por abajo que después voy a pegar hacia adentro para que esa zona quede bien rematada. Y para poder doblarlo le hago unos pequeños piquetes a esos bordes y los introducimos hacia adentro. Vamos a integrar todo el conjunto sombreando los bordes de las piezas que ya han secado con tinta en un tono marrón, un tono sepia. También podréis utilizar pincel seco y la misma tinta se la vamos a dar a la zona de los bordes del cilindro. Cuando ya tengamos ambos procesos realizados, pegamos las dos piezas al cilindro. Después, con pintura acrílica marrón rebajada con agua, le vamos a pasar a las piezas por encima para que los relieves queden bien marcados. Extenderemos la pintura por encima y ayudándonos de un paño o de una toallita húmeda, como es mi caso, voy a retirar el exceso de la pintura de manera que solo quede esta incrustada en las zonas interiores del diseño. Y remataremos el aspecto envejecido de esta bobina dándole color blanco a pincel seco por encima para sacar pequeñas luces al bonito dibujo que tiene la orla. Vamos ahora con otras opciones para estas pequeñas bobinas. ¿Y qué otro material podemos utilizar para decorar estas pequeñas piezas? Pues mis queridos washi tapes. Sí, es que se pueden utilizar sobre cualquier cosa. Ya estáis viendo que aquí tengo uno ya preparado y que he pintado en tonos lilas, morados. Y el resultado me encanta. Podemos hacerlo con un único motivo o escoger varios dependiendo de los tamaños de cinta que tengamos. O como estáis viendo, en este otro modelo he utilizado una cinta washi tape pero de tela. Con el mismo motivo he ido rellenando todo el espacio del que disponía. Veréis qué sencillo. Así que primero le he dado una mano de imprimación al cartón. Escogemos las distintas cintas que vamos a utilizar. Y yo, en este caso, para asegurarme que las cintas peguen bien y no se vayan con el uso, les voy a extender también una pequeña base de cola blanca. Y a continuación cubro toda la circunferencia del cilindro con la cinta. Al llegar al borde, corto y ajusto. A continuación, con el washi tape que va a ocupar la parte central de la bobina, realizo el mismo proceso. Extiendo cola y adhiero al cartón. Y por último, termino cubriendo el hueco superior que me resta. Como me sobra un poquito de cinta, la recorto y ajusto. No pasa nada. Si esto es una cinta adhesiva normal y finita, que permite la manipulación perfectamente. Y con la zona ya decorada y cubierta, escogemos un color que le vaya a esta nueva bobina y pintamos la base de pasta de papel. Para esta en concreto yo he elegido un color turquesa agua marina. Voy a pulverizar un poco de agua sobre el color porque no quiero cubrir por completo el diseño. Extiendo con un pincel y a continuación pasamos una toallita por encima, retiramos la pintura superior y de esa manera quedará de nuevo nuestro diseño marcado. Al contrario del caso anterior, que lo que hicimos fue profundizar después con un color más oscuro, en este caso esa profundidad o sombreado ya lo tenemos hecho. Dejaremos secar y ya tenemos nuestra pieza realizada. Con las tres ideas que vamos a ver en el vídeo de hoy, quería también ofreceros una opción para utilizar todos esos restos de materiales y papeles que nos quedan de diferentes proyectos, por ejemplo, servilletas, papeles de arroz, papel para decoupage, papel japonés, papel de scrap. Siempre nos van quedando pequeños restos que no sabemos qué hacer con ellos.
Pues en estos proyectos que estamos haciendo hoy vienen genial. Y en las bobinas lisas haremos decoupage, tanto en el cartón como en las tapas planitas que hicimos con pasta. Y la técnica yo creo que si me seguís habitualmente ya la conocéis. Podemos usar todos esos restos que vamos guardando. Cuando la cola ha secado, pulimos todos los bordes ayudándonos de una lija. Como la pieza es muy pequeña, yo utilizo una lima de uñas y vamos integrando la servilleta con distintos colores acrílicos en función del motivo que tenga la servilleta que acabamos de pegar. Y para sombrear e integrar todo el conjunto, extenderemos pátinas o tintas o haremos pincel seco en bordes, uniones o juntas. Y como último paso se me ha ocurrido hacer un salpicado en distintos colores sobre las diferentes bobinas. Con pintura acrílica muy aguada y un pincel de cerdas iremos salpicando alrededor de toda la superficie hasta que quede como deseamos. Estos pasos los podéis hacer o no, depende de lo que más os guste. Y por último le daremos a todas las bobinas una mano o dos de barniz. Yo se las voy a extender en acabado satinado. También protegeré con esa capa de barniz los washi tapes, tanto de tela como los normales. Y aquella que nos quedaba por ahí, que habíamos colocado una pieza con un botón, simplemente con pinturas acrílicas pintaremos las piezas y yo, utilizando una pátina en color rosita, le voy a dar un efecto metalizado al botón. Y con estos pasos habríamos terminado la primera idea. Vamos con la segunda. Para la segunda idea vamos a utilizar estas piezas de madera que en mi caso he comprado. Tienen la silueta o la forma de etiqueta y yo creo que nos van a venir bien para el proyecto de hoy. Pero luego veréis en ideas posteriores que veremos en el vídeo de hoy que no es necesario comprar estas piezas. Pues bien, sobre estas piezas vamos a trabajar como con cualquier otro soporte que sea de madera. Y yo para la primera etiqueta voy a hacer transfer. Es una técnica que nunca he hecho en el canal y me apetece muchísimo. Y para ello no voy a utilizar ningún papel especial, sino este cartel, mantel de papel de un comercio muy conocido aquí en España que tiene este bonito decorado y que me consiguió mi amiga Marga. Con ello quiero deciros que vamos a utilizar un papel completamente normal. La única premisa es que la impresión sea láser. Para hacer esta técnica yo voy a utilizar este producto que estáis viendo. Hay muchos en el mercado de diferentes marcas, todos ellos denominados medium para realizar transfer. Aunque también he visto y he probado a realizarlo con cola blanca y también funciona. Lo voy a realizar con la madera sin tratar, tal cual viene. Voy a extender una capa a la madera para tapar un poquito el poro y a continuación sobre un trozo que he escogido y recortado previamente del dibujo, el que quiero transferir, también extiendo una fina capa por encima del dibujo, no por detrás. Coloco la cara impresa boca abajo sobre la madera en el sitio donde la quiero fijar y a continuación presionamos bien. Yo me voy a ayudar de un palito de madera y un plástico film por encima para no estropear ni romper el papel. Presiono bien para retirar todas las burbujas de aire que se formen y todo el exceso de cola. Y a continuación hay que dejar secar muy bien este producto para que haga efecto. Lo podéis dejar de un día para otro o con unas 4 o 6 horas es suficiente. Yo voy a realizar esta técnica sobre ambas caras de la madera porque, como veréis a continuación, todas las que realicemos las vamos a decorar por delante y por detrás, pero podríamos hacerlo solo en uno de los lados. Cuando hayan pasado un par de horas, aunque no sean todavía suficientes, lo que podemos ir haciendo es retirar el exceso de papel que hemos pegado. Yo me voy a ayudar de nuevo con una lima de uñas. Retiramos y pulimos bien todos los bordes de ambos lados. Cuando ha pasado el tiempo suficiente de secado, vamos a retirar la celulosa del papel que tiene por encima. Este paso es importante hacerlo poco a poco. Humedecemos bien el papel por encima y con las yemas de los dedos vamos a ir pasándola por encima, levantando la celulosa del papel. Las primeras capas no son un problema y se retiran perfectamente como estáis viendo. Pero según nos vamos acercando al diseño tenemos que ser más cuidadosos porque si nos pasamos haciendo presión con las yemas de los dedos o pasando mucho sobre una misma zona podemos levantar también
el dibujo si este no se ha pegado bien o simplemente por exceso de frotación. Y esta técnica no tiene mayor dificultad, salvo tener la paciencia suficiente como para retirar toda la celulosa y dejar lo más limpio y pulido posible la impresión del dibujo. Y ya estáis viendo que en uno de los lados me he pasado en algunos puntitos y he retirado parte del dibujo. No me importa porque muchos de los trabajos que vamos a ver en el vídeo de hoy van a tener un aspecto envejecido o antiguo y este toque no le viene nada mal. Cuando damos por terminado el proceso de retirar toda la celulosa del papel, con el mismo producto o medium para transfer le vamos a dar un par de manos por encima para fijar bien el dibujo y después podremos dar las capas de barniz en el acabado que nosotros deseemos. Para terminar voy a matizar los bordes, voy a utilizar de nuevo el tampón junto con tinta en color sepia vintage o walnut y matizar todos los bordes. Nuestra primera etiqueta portacintas estaría terminada y aquí estáis viendo que he realizado una segunda con transfer en uno de sus lados y en el otro directamente he pegado este mismo papel haciendo un decoupage normal. Utilizando las mismas piezas o etiquetas, vamos a realizar sobre ellas distintas decoraciones utilizando restos de diferentes papeles y materiales que tengamos por casa. En este caso, y previamente a hacer el decoupage, le he dado una mano de imprimación a la madera para tapar el poro. También podríamos utilizar pinturas acrílicas en el color que deseemos. Y con los restos de la servilleta que había utilizado en la pequeña bandeja de los pigmentos, le hago un decoupage por delante y por detrás. ¿Y qué más cosas podemos hacer sobre estos soportes? Utilizar las mismas tintas que estamos usando para entintar y envejecer los bordes con sellos de silicona. Escogemos uno que nos guste y lo estampamos sobre la superficie de la servilleta. Habremos creado un estampado mucho más original. Por último, protegemos, como siempre, con barniz. Y para terminar con las ideas sobre estas piezas voy a utilizar papel normal para decoupage. Los restos de papel que me quedaron de realizar una bandeja hace unas semanas. Recortamos la zona que queremos para cada uno de los lados de nuestra nueva etiqueta y pegamos con medium especial para decoupage. Cuando haya secado, pulimos los bordes lijando con una lima o lija y damos barniz por encima. ¿Y cuál es mi sorpresa? Al descubrir que al dar barniz por encima, la capa de medium especial para decoupage que estaba utilizando ha hecho un efecto craquelador por encima. Ya me había ocurrido en algún otro trabajo, pero no lo recordaba, con este medium de decoupage. Y da la casualidad que en este trabajo no me importa para nada que haya ocurrido este hecho fortuito, porque me le da un aspecto que me encanta. ¿Y cómo destacamos ese pequeño craquelado que se ha formado sobre la superficie? Con pátinas. Extiendo una pátina marrón por encima, dejo actuar un poquito y ayudándome con un paño o trapo, retiro el exceso de pátina de manera que las rayas craqueladas se queden marcadas. Y como este efecto no es uniforme, ha quedado una etiqueta la mar de original, porque por el otro no me ha ocurrido. De nuevo matizamos los bordes. Bueno, ya hemos terminado estas 4 opciones con piezas de madera. Vamos con la tercera y última de mis propuestas. Para la tercera y última idea del vídeo de hoy vamos a utilizar en todas las modalidades diferentes tipos de cartón. Y voy a empezar con el cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Voy a utilizar una de las piezas de madera de la idea anterior para copiar la silueta, pero nos sirve cualquier silueta que a nosotros nos guste. Voy a traspasar esta forma al cartón y recortar después con un cúter, en este caso porque el cartón es gordito, pero también podríamos utilizar una tijera. Y aquí estáis viendo que ya tengo una silueta cortada y después le he dado una mano de imprimación, gesso o primer para empezar a trabajar sobre ella. Como os decía, podemos hacer cualquier silueta que nos guste o que encontremos en las redes. Aquí tengo otra que también he cortado en este mismo tipo de cartón y una tercera que he realizado pegando 3 siluetas en cartulina craft y también le he dado una mano de imprimación.
En este caso la silueta la he sacado de copiar la forma que tiene un troquel. Un troquel de la Big Shot. Yo no tengo esta máquina, pero sí tengo de algunos troqueles. Luego veremos en la última parte del vídeo que tengo unas piezas muy chulas hechas con estos troqueles y que me ha ayudado mi amiga Miriam del canal Ideado a Mano. Pues bien, con la silueta que deseemos, sea la forma de un troquel o de una imagen que nos descarguemos de Google, y por supuesto también podemos utilizar diferentes tamaños para realizar estas siluetas. Traspasamos al cartón, a cartulinas, en este caso es cartulina craft, pero también podemos utilizar un cartón más gordito de caja de galletas o cualquier otro que tengamos y reciclemos en casa. Yo he copiado 3 veces la misma silueta pegando los cartones entre sí con cola blanca y después recortando la figura, y de esa manera tengo una silueta parecida a la que consigo con el cartón contracolado. Sobre todas estas superficies haremos las decoraciones en esta tercera y última idea. Y voy a comenzar decorando la silueta de cartón contracolado que ya tengo con la imprimación. Voy a utilizar restos de papel de scrap, así también le daré mayor consistencia a esta pieza. Como en ocasiones anteriores, vamos a calcar la silueta por la parte de atrás del papel, recortar tanto para la parte delantera como la trasera ambas siluetas, y antes de pegar este papel o cartulina decorada con cola blanca a la silueta, voy a comenzar pintando en color marrón, chocolate, un marrón oscuro, los bordes de la pieza, para que después el papel se integre mejor. Para integrar todo el conjunto voy a matizar o envejecer los bordes del papel con tinta y después pegar los motivos recortados con cola blanca a la silueta. Para terminar de integrar todo el conjunto, con la misma tinta que hemos estado envejeciendo todas las piezas anteriores, vamos a darle a todos los bordes para acabar la decoración de esta nueva etiqueta, portacintas, como queramos llamarlo. Y estáis viendo que es exactamente igual que las piezas de madera. Yo desde luego no veo ninguna diferencia entre ellas. Ha quedado rígida, consistente y muy bonita. Hasta ahora no habíamos utilizado restos de papel de arroz, pero también podemos hacerlo. En este caso, sobre una de las piezas de cartón contracolado. Igual, decoramos con restos de papeles que tengamos, haciendo decoupage. Sacamos bonitos sellos de silicona, tinta para scrap y de nuevo estampamos sobre la superficie, en este caso del papel de arroz. Y yo lo iba a dejar secar tal cual y barnizar, pero después se me ocurrió que yo tengo polvos Sparkle metalizados. Así que le puse una buena cantidad por encima, estos se quedaron pegados donde la tinta aún estaba húmeda y retiré lo que sobraba. La verdad es que son bastante escandalosos, así que tened cuidado cuando hagáis este tipo de trabajos, porque puede quedar una película brillante en la superficie de todo lo que toque. Yo os recomiendo que si utilizáis estos polvos lo hagáis inmediatamente después de colocar la tinta. Yo he esperado un par de minutos y hay zonas donde estos polvillos no han cubierto por completo toda la superficie. No me importa, me gusta el efecto que ha quedado, pero para que lo tengáis en cuenta. Una vez que ha secado toda la superficie, barnizamos y matizamos los bordes para integrar todo. Con la silueta que tenemos realizada utilizando 3 siluetas de cartulina craft pegadas entre sí, vamos a hacer un decoupage con un trozo de servilleta. Y el decoupage sobre cartón es exactamente igual que sobre cualquier otra superficie como madera o metal. Con ambos lados decorados retiramos los excesos de los bordes ayudándonos de una pequeña lija o lima. Y como os contaba en las ideas anteriores, estoy utilizando una cola o medium que después con los barnices acrílicos a veces craquela. Así que después de darle la mano por encima para fijar bien la servilleta, le voy a extender una capa de barniz. Y si craquela, de nuevo utilizaré pátinas, como es el caso. Para el lado donde está la señorita o la niña, voy a utilizar una pátina en color blanco. Y para la zona de atrás voy a utilizar una pátina de nuevo en tono marrón. Y de esa manera destacar las rayitas del craquelado que nos ha salido de manera espontánea. Y como veremos en todas las etiquetas o piezas que hacemos en este vídeo, todas están matizadas en los bordes, bien a pincel seco, bien con tinta de scrap. ¿Y qué me permiten
estas piezas. Como no le hemos marcado el agujerito superior que tienen las piezas troqueladas que veremos a continuación, se lo podemos hacer ayudándonos de cualquier herramienta que tengamos sacabocados. Yo le voy a hacer un agujerito en la parte superior y después colocarle un eyelet en un tono oro viejo, que yo creo que le pega bastante. Y así habremos terminado esta etiqueta. Otra idea que os dejo en el vídeo de hoy es utilizar los mismos tipos de papel de origami o papeles decorados que utilizábamos en la bobina de la primera idea para decorar estas etiquetas, recortando la silueta y pegando y decorando con los papeles que tengamos en casa. Y como estáis viendo, el mismo proceso de entintado de bordes y colocar un eyelet en la parte superior para decorar o para colgarle algún elemento decorativo después, lo que nos apetezca. Con una silueta recortada en el mismo tamaño que veíamos la anterior de papeles de origami, voy a volver a utilizar cintas washi tape y en este caso no voy a pintar la base del cartón, voy a utilizar este fondo marrón para darle ese aire envejecido que tiene todo nuestro conjunto. Escoger los washi tapes que queremos y simplemente rellenar, no tiene ningún misterio. Como en este caso el cartón no está pintado y es bastante adherente, no le voy a dar cola a la superficie antes de pegar estas bonitas cintas decorativas. Voy a elegir dos líneas que me encantan, una para cada lado, y ajustamos bien a los bordes ayudándonos con un cúter y pasando por encima una plegadera para que las cintas queden bien adheridas tanto a los bordes como a las partes internas de unión. Matizamos y si queremos realizamos de nuevo el agujerito superior. Y aquí veis cómo van quedando estas pequeñas piezas. Siguiente idea, utilizar papeles decorados de scrap sobre estas piezas de cartulina craft. Recortamos las piezas, pegamos sobre ambos lados y sobre este modelo vamos a ir un poquito más allá. ¿Y qué podemos realizar sobre los papeles decorados que son un poquito más sosos o simples? Utilizar, por ejemplo, sellos de silicona. Voy a realizar una composición encima de un metacrilato con distintos motivos de sellos de costura, los que ya veíamos hace un par de minutos. Entinto las piezas y pasamos a la etiqueta. Y habremos conseguido un diseño mucho más especial. Luego veremos otras opciones. Y ya solo nos quedan las últimas siluetas que vamos a realizar hoy. Como os decía anteriormente, me ha ayudado mi amiga Miriam a recortarlas con su máquina Big Shot. Tengo muchas siluetas, parte de ellas las he recortado en cartulina craft, que son las que van a ir por dentro, y las demás están recortadas en trozos de papeles de scrap, cartulinas decoradas, que me gustan un montón. Para formar estas etiquetas es muy sencillo. Tomo una de las etiquetas recortadas decoradas y la pego sobre una de las de cartulina craft. Haré este proceso en los diferentes tamaños y con los diferentes papeles que tengo. Y después tomaré esta unión de dos cartulinas y las pegaré entre sí para que la decoración quede de nuevo por delante y por detrás. ¿Y cómo podemos seguir avanzando y decorando estas etiquetas? Utilizando todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Yo os voy a dejar a continuación parte de lo que podemos realizar. Podemos hacer embossing. Sí, embossing sobre estas etiquetas. Con la plantilla de sellos de silicona que había utilizado en la estampación de una de las siluetas anteriores, realizadas en cartón, voy a hacer un embossing. Yo no tengo tinta de embossing, estoy utilizando una tinta normal, pero de secado un poquito más lento. Entinto la superficie de los sellos, la coloco sobre una de estas etiquetas y a continuación esparzo por encima los polvos de embosar. Antes de colocar el sello, se me ha olvidado deciros que yo he puesto polvos de talco a toda la superficie de la silueta. Esto se lo voy a hacer a Rosa en el canal Una caja de sueños y la verdad es que me encantó, porque los polvos de embosar son muy pegajosos y es muy complicado quitarlos de cualquier superficie sobre la que caen. Así que con este pequeño truco solo se quedan pegados en la tinta que todavía está húmeda. Lo dicho, retiro los polvos que me sobran donde no hay diseño y con una pistola de calor y mucho cuidado, por eso cojo la etiqueta con unas pinzas, le vamos pasando calor por encima hasta que los polvos cristalizan. Y mirad qué efecto tan bonito como de cristal o de pegatina con relieve queda sobre la superficie de este portacintas.
Más opciones. Utilizar plantillas de stencil y pinturas acrílicas. Escogeremos aquellos diseños que queramos plasmar o transferir a nuestros papeles y soportes y colores que vayan en la gama que queremos darle a nuestra decoración. Un pincel de estarcir, descargamos bien de pintura el pincel sobre un trapo, paño o papel y pasamos por encima de las siluetas. Cuando tengamos el diseño transferido, levantamos y nos quedan unos originales estampados. En este caso, estas etiquetas, en lugar de matizar los bordes con tintas como veníamos haciendo en casi todos los modelos anteriores, voy a utilizar el mismo pincel y el mismo color de pintura acrílica de los stencil para matizar los bordes. Y os dejo más opciones, como por ejemplo utilizar foil y papeles metalizados. No sé, se me ocurren infinidad de ideas para decorar estas piezas. Bueno, dejadme en comentarios qué os ha parecido todas estas ideas, cuál es la que más os ha gustado y os parece más fácil o la que os resulte más práctica. Ya solo nos queda enrollar nuestras cintas, lazos o tiras decorativas sobre nuestras pequeñas bobinas. Yo he hecho muchas, sí, pero es que también tengo muchas cintas por guardar y ordenar. Hasta ahora las tenía así todas, de aquella manera, colocadas sobre una caja, pero ahora creo que por lo menos van a estar muchísimo más ordenadas, bien colocadas y desde luego más bonitas no pueden estar. Estoy enamorada de mi bandeja rellena de cintas. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Espero que os haya gustado el vídeo de hoy con estas 3 ideas, bueno, 3, quien dice 3 dice unas cuantas, 3 diferentes, con bobinas, reciclando, cilindros de cartón, con etiquetas que podemos comprar y decorar nosotros mismos, o fabricar con una silueta que nos guste, las nuestras propias con cartones y materiales reciclados. Yo creo que esta idea nos viene genial a todos los amantes de manualidades que vamos acumulando diferentes materiales y que con los restos nunca sabemos qué hacer. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, cuál es la que más os ha gustado y, como siempre, nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!